Hola, soy Selena y este es el conocimiento de la nueva visión. Os recuerdo que las sanaciones se hacen con la técnica de la liberación emocional, llamado tapping, para desbloquear las emociones negativas y restablecer el equilibrio de las energías. Explico cómo se hacen en el vídeo 6. Os dejo el enlace en el primer comentario. Podría estar hablando durante horas en todas las sanaciones, pero creo que lo mejor es dar unas pinceladas sobre las sanaciones y hacerlas, porque para conseguir las cosas es mejor no hablar tanto y actuar más. Como el título indica, hoy os voy a dar una de las sanaciones más importantes que debe hacer la existencia del ser humano. Esta sanación nos afecta en casi todas las cosas de la vida, en las relaciones sexuales, las relaciones con los demás, nuestra relación con el dinero, el tener pareja, el concepto del bien y el mal, etc. Una sola palabra que alberga todo y el poder que puede ejercer sobre nuestra vida, aunque se haya hecho en vidas pasadas o en la actual. Es la sanación de los votos. Saber que muchos de nosotros hemos hecho estos votos, en el presente o en vidas pasadas. Habremos pertenecido a religiones, clanes, hermandades, conventos, monasterios y otros tipos de colectivos, donde se llevaban a cabo este tipo de votos. Estos votos, por lo general, eran de pobreza, de castidad, de silencio, de fidelidad a una religión, a una persona o representación, votos de obediencia, etc. Hoy vamos a ver el efecto que tiene. Por ejemplo, el voto de castidad en nuestra vida nos afecta en nuestras relaciones sexuales, sintiéndonos culpables a pesar de estar con nuestra pareja, como si algo malo se tratara. El no poder sentir placer o tener un orgasmo por motivo de bloqueos en nuestro subconsciente debido a estos votos, que siguen ejerciendo su influencia a pesar del tiempo ya transcurrido. También puede que tengamos problemas en las relaciones íntimas con otras personas o que no encontremos a la pareja que se complementa con nosotros. Si nos referimos a los votos de obediencia, puede traer muchos problemas, ya que son personas que creen que pertenecen a alguien y tienen que obedecer todo lo que se les dice, dando lugar a un rasgo de persona dominada o maltratada tanto física como mentalmente, tímida e incluso a tener miedo de liberarse de este tipo de situaciones y otras situaciones referentes a la obediencia excesiva. Si hablamos de los votos de silencio, aparecen en los rasgos de personalidad con miedo a relacionarse con los demás, pánico a hablar en público, personas muy calladas o poco comunicativas, etc. En los votos de pobreza son más corrientes de lo que creemos, ya que lleva a las personas a creer que no se merecen tener dinero por el hecho de nacer en familias pobres o poco adineradas. Otras tienen muy asumido que siempre serán pobres, así que inconscientemente se crea un bloqueo en su economía. Hay muchos más votos que los aquí nombrados, con consecuencias muy negativas en nuestra vida. Por todas estas consecuencias es importante sanarlos. Recordar que todos tenemos el poder de cambiar nuestra existencia. Solo hay que querer hacerlo. Ahora os leo las frases de esta sanación. Primera frase. Mi existencia ha superado los votos. Segunda frase. Mi existencia se ha liberado de los votos. Tercera frase. Mi existencia ha sanado los votos. Cuarta frase. Mi existencia ha dejado de hacer votos. Quinta frase. Mis ancestros han superado los votos. Frase 6. Mis ancestros se han liberado de los votos.
Frase 7. Mis ancestros han sanado los votos. Frase 8. Mis ancestros han dejado de hacer votos. Frase 9. Mis vidas pasadas han superado los votos. Frase 10. Mis vidas pasadas se han liberado de los votos. Frase 11. Mis vidas pasadas han sanado los votos. Frase 12. Mis vidas pasadas han dejado de hacer votos. Hasta aquí las frases de los votos. En el próximo vídeo será una sanación nueva y muy poderosa. Solo os dejo caer que será sobre los chakras. Siempre desde el respeto. Si te ha gustado mi vídeo, activa la campanita y suscríbete para seguir recibiendo mis vídeos y compártelo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo